Bendiciones para todas y cada uno de los que en este momento van a comenzar a sintonizarnos a través del Ministerio Internacional Cristo Vive, a través de esta plataforma de nuestra página que tenemos en el Facebook Live. El día de hoy estamos a 5 de abril. Esta es nuestra cuarta transmisión desde la ciudad de Bilbao, Vizcaya, del Ministerio Internacional Cristo Vive, para todas las naciones de la tierra, para todos aquellos que nos siguen, para todos aquellos que nos ayudan a replicar este poderoso mensaje que nosotros recibimos de parte del Señor, para que pueda correr y llegar hasta aquellos lugares donde nosotros ni nos imaginamos que podemos llegar, pero que solamente el Señor sabe a dónde lo tiene que llevar. Amén. Así que de esta manera nosotros le vamos a pedir, a solicitar que usted nos pueda apoyar dándole un like, haciendo un comentario o compartiendo este mensaje con aquellas personas que usted sabe que lo necesitan y que va a ser de gran bendición para su vida. Esta es una manera de contribuir con la expansión del reino de los cielos allí donde usted está, allí tranquilito, sentadito, es una manera de contribuir con esa expansión del reino de los cielos. Amén. Gloria al Señor. Muy bien, vamos entonces a abrir nuestras Biblias y nos vamos a ubicar en el libro de Éxodo, en el capítulo 12. Vamos a estar leyendo desde el versículo 1 hasta el 14. Vamos a tener esta lectura en el libro de Éxodo, Antiguo Testamento, desde el versículo 1 hasta el 12, hasta el 14, debo decir, y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice: habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes os será principio de los meses. Para vosotros será el primero en los meses del año. Habla a toda la congregación de Israel y diles: en el día de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato tomarán uno según el número de las personas. Conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así, ceñido vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Pues yo
Pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito de la tierra de Egipto, así de hombre como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hirieren la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. Amén. Amén. Gloria a Dios. Este va a ser el texto base que nosotros vamos a tomar el día de hoy para hablar acerca de un tema que lleva por título El Dios de pactos. Para los que les gusta escribir, para los que les gusta registrar y llevar sus apuntes, usted puede hacerlo bajo este título, El Dios de pactos, que es lo que vamos a comenzar a hablar a partir de este momento. Amén. Así que póngase cómodo allí donde usted está, amárrese el cinturón porque vamos a correr y vamos a escudriñar la poderosa palabra del Señor. Y podemos comenzar diciendo nosotros el día de hoy que el conflicto que hace 2 meses aproximadamente, que se está librando en el Medio Oriente entre el pueblo de Israel, entre Irán y los Estados Unidos, ese conflicto nos demuestra una vez más cómo Dios defiende y pelea siempre a favor del pueblo de Israel. Porque, ¿cómo se explica que una nación tan pequeña, de tan solo 9 millones de personas o de habitantes, pueda combatir y pueda salir vencedor en tantas batallas que ellos han venido librando? Porque recientemente el pueblo de Israel acababa de terminar una guerra en contra de una serie de naciones, una guerra donde le hizo frente a 5, pudiéramos decir, hizo un combate contra 5 frentes diferentes, ¿verdad? Simultáneamente. Primero comenzó una guerra contra el grupo terrorista Hamas, ¿verdad? Ubicado en la Franja de Gaza. Luego confrontó al grupo terrorista Hezbollah al norte de Israel, en el Líbano. Posteriormente luchó contra un remanente del grupo terrorista Al-Qaeda, ubicado en Siria, también en la parte norte de Israel. Después batalló directamente contra la República Islámica de Irán, ¿verdad? Esa nación que tiene más de 90 millones de habitantes. Y por último, contra un grupo terrorista llamado los Hutíes de la República de Yemen. 5 frentes de guerra simultáneamente, y a los 5, a esos 5 frentes de guerra los confrontó, los venció y los neutralizó. Entonces, la pregunta que nosotros podemos comenzar haciéndonos el día de hoy es la siguiente: ¿cómo un país tan pequeño, como decía anteriormente, de tan solo 9 millones de personas, puede sobrevivir a tantas guerras con tantos países al mismo tiempo? Porque han demostrado tener una tecnología, una capacidad impresionante. Cómo bloquean, neutralizan esos misiles que vienen de distintas partes de su geografía donde ellos están. Y
¿Y cómo pueden subsistir? ¿Cómo pueden salir hacia adelante? Desde que en el año 1948 la Organización de las Naciones Unidas reconoció como nación al pueblo de Israel, eso fue el 14 de mayo de 1948. Al día siguiente, el 15 de mayo de 1948, se libró una batalla que yo creo que denominaron la batalla de la invasión, algo así, si mal no recuerdo, donde se involucraron Transjordania, se involucró Egipto, se involucró Siria, se involucró Irak y se involucró el Líbano. 5 naciones contra el pueblo de Israel y no pudieron vencerlo. Luego, en el año 1951, pelearon igualmente contra Siria, contra Jordania, contra la Franja de Gaza, contra Egipto, 4 naciones y también lo vencieron. En 1967 pelearon en una guerra conocida como la Guerra de los 6 días, en donde le hicieron frente a Egipto, a Siria, a Irak y a Jordania, otra vez 4 naciones. Y luego en 1973, una guerra conocida como la Guerra del Yom Kippur, pelearon contra Egipto, contra Siria, contra Irak, contra Arabia Saudita, contra Jordania, contra Libia, Argelia, Sudán, Kuwait, Túnez y Marruecos. Y en toda y en cada una de esas guerras, los israelitas resultaron vencedores. Amén. ¿Ven? Entonces, ¿cómo un país tan pequeño, con tan pocos habitantes, ha logrado desde el 1948, cuando fue reconocida como nación por la ONU, ha logrado enfrentar a tantas naciones y en todas y en cada una de esas confrontaciones ha terminado resultando vencedor? Y si usted se pone a leer las escrituras, antes de 1948, usted va a ver que el pueblo de Israel ya venía luchando, ya venía batallando contra distintas naciones, contra distintos pueblos de aquel entonces, y en todas y en cada una de ellos, Dios siempre era el que peleaba a favor del pueblo de Israel, como lo ha venido haciendo hasta este momento, porque no hay otra explicación. La única forma de que un país tan pequeño confronte tantas naciones y puede resultar vencedor es porque ese país tiene peleando de su lado a Jehová de los ejércitos, al creador de los cielos y de la tierra. Es la única manera. ¿Ven? Entonces, esa es la pregunta. La pregunta es, ¿cómo un pueblo que ha tenido tantas confrontaciones ha podido resultar en todas y en cada una de ellas vencedores? Y entonces nos preguntamos, ¿en qué consistirá esta, esta especie de suerte, por decirlo así, con la que ha contado el pueblo de Israel? Y nuestra respuesta para esta pregunta, ¿por qué entre ellos existe esta especie de suerte donde siempre han ganado? Y resulta que cuando nosotros leemos las escrituras nos conseguimos es que Dios es el que pelea a favor del pueblo de Israel. Resulta que Dios es el que mete su mano, porque este es un pueblo con el cual Dios ha hecho un pacto de forma incondicional, un pacto en donde Dios es el que pelea por estas naciones y es el que lo saca vencedor. Además, las Sagradas Escrituras nos dicen que Dios es un Dios de pactos y cada vez que Dios entra en pacto con alguien, mire, Él personalmente se compromete a resguardar la vida de esa persona y a defender esa causa como si fuese la causa de Él, como si fuese
la causa de Dios mismo. Entonces, esta es la razón por la cual nosotros podemos entender cómo este país siempre resulta vencedor, porque resulta que ellos tienen un pacto con Dios, el creador de los cielos y de la tierra. Entonces, por esa razón es que usted puede ver siempre al creador de los cielos y de la tierra peleando y defendiendo al pueblo de Israel de todos sus enemigos, porque entre ellos existe un pacto que todavía sigue vigente hasta el día de hoy. Entonces, usted se preguntará, ¿y cómo esta gente logró entrar en pacto con Dios? Por eso fue que hicimos la lectura que hicimos al principio, ¿verdad? Y nos fuimos a la raíz y nos percatamos que esta gente logró hacer o alcanzar ese pacto con Dios cuando en una fecha como esta, que es la que nosotros estamos resaltando, la celebración del Pesach que acaba de terminar. Comenzamos Pesach y al día siguiente entraron a la fiesta de los panes sin levadura, en la cual todavía estamos hasta el día miércoles. En una fecha como esa, ellos le creyeron a Dios lo que Dios les había ordenado que hicieran, como lo acabamos de leer al principio, que sacrificaran un cordero, ¿verdad? Sin defecto, un cordero macho, y con la sangre de ese cordero le dijo que pintaran los dinteles de las puertas de sus casas para que esto sirviese como una señal. Y cuando el espíritu de la muerte que se iba a desatar en aquel entonces, como lo era en la muerte de los primogénitos, conocida la plaga como la muerte de los primogénitos, cuando ese espíritu viese esos hogares o esas casas que tenían los postes y los dinteles, que es la parte de arriba de las puertas de esas casas, pintadas de color rojo con la sangre del cordero, eso iba a ser como una señal de que todas las personas que vivían dentro de ese hogar, toda la familia que estaba ahí dentro de ese hogar, estaban bajo pacto con el Dios que había creado los cielos y la tierra. Entonces ese espíritu de muerte tendría que pasar de largo por encima de las casas de esas personas y no podía tocar ni siquiera se dice en las escrituras, que podía tocar a ni uno de las bestias o de los animales del pueblo de Israel. Y así fue que comenzó entonces la celebración de la fiesta de Pesach, ¿verdad? La cual resaltamos y hablamos al principio, y comenzaron a alimentar esa relación de pacto, ese pacto incondicional que Dios tiene con el pueblo de Israel. ¿Ve? Ahora, esa celebración de Pesach, que comenzó por parte del pueblo de Israel, se convirtió en una fiesta de celebración de corte profético, una celebración que iba a tener un cumplimiento mucho más adelante con el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret a favor de toda la humanidad. Porque debo decirle que Jesucristo de Nazaret vino a convertirse en ese cordero sin pecado, ¿ve? Que nos reconcilió con nuestro Padre Celestial y que derramó su sangre preciosa. Con ese derramamiento de sangre, esa sangre fue la que pagó el precio por nuestros pecados delante de Dios. Y cuando tú recibes a Jesucristo como el Señor y el Salvador personal de tu vida, entonces tú estás entrando en pacto directamente con el Dios creador de los cielos y de la tierra, lo cual quiere decir que ningún espíritu de muerte, ningún espíritu de enfermedad, ningún espíritu de desgracia,
ningún espíritu de calamidad podrá tocar tu vida, porque tú estás bajo la sangre de Jesucristo de Nazaret y bajo el pacto de protección divina que solamente el Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y la tierra, nos puede otorgar a los seres humanos. Amén. Amén. ¿Cuántos dicen amén esa palabra? Amén. Gloria al nombre del Señor. Amén. Entonces, porque le digo, la condición espiritual en la que nosotros estábamos cuando no teníamos a Jesucristo de Nazaret en nuestros corazones, era un camino de perdición, un camino de sufrimiento eterno que ya estaba sobre nosotros cuando no teníamos a Jesús en nuestros corazones. Estábamos o vivíamos en este mundo sin esperanza, sin ningún tipo de ayuda que alguien nos pudiera ofrecer, porque el pecado que estaba sobre nosotros, sobre la humanidad, es lo que nos separaba de Dios y automáticamente nos dejaba en manos del príncipe de este mundo, en manos de nuestro enemigo. Y ese pecado es el que le abre las puertas de nuestra vida al reino de las tinieblas y le otorga un derecho legal para que ellos puedan destruirnos a nosotros y a nuestros seres queridos. Entonces, esa sangre que derramó nuestro Señor Jesucristo de Nazaret fue la que nos abrió el camino del perdón, del arrepentimiento y de la reconciliación con nuestro Padre Celestial, para que de esa manera nosotros pudiésemos disfrutar de su protección en esta tierra y de la vida eterna en el reino de los cielos cuando nos vayamos de este mundo. No solamente que tengamos entrada al reino de los cielos, porque, todos queremos ir al reino de los cielos cuando nos vayamos de este mundo. Pero mientras estemos aquí, ¿qué? Mientras estemos aquí en este mundo, como hijos de Dios, nosotros tenemos también beneficios y tenemos muchas cosas que disfrutar, porque todas las cosas que Dios hizo en el mundo, las hizo precisamente para sus hijos, la hizo para nosotros, para que disfrutásemos todas las cosas buenas de este mundo. Entonces, cuando nosotros lo entendemos de esta manera, no tenemos por qué esperar irnos de este mundo para disfrutar de las cosas que Dios tiene para nosotros, porque creemos que es solamente en el reino de los cielos. Allá, gloria al Señor, las calles son de oro, el mar de cristal, hay paz, hay tranquilidad, hay alegría, hay felicidad, pero mientras estoy aquí en la tierra, voy a estar llevando el palo y palo y palo como una gata ladrona, como se dice coloquialmente hablando, y enfermedades y bacterias y virus e infecciones y infelicidad y depresión y tristeza y ruina económica y ruina financiera. No, mientras estemos aquí en la tierra, nosotros también tenemos derecho como hijos de Dios de disfrutar de todas esas bendiciones que el Señor tiene para nosotros. ¿Por qué? Porque eso tuvo un precio para nosotros y ese precio lo pagó Jesucristo de Nazaret con su sacrificio en la cruz del Calvario. Amén. Amén. Gloria al nombre del Señor. Entonces, esa sangre que derramó nuestro Señor Jesucristo de Nazaret, fue la que nos abrió ese camino de perdón, de arrepentimiento y de reconciliación con nuestro Padre Celestial. Para eso, para que disfrutemos nosotros de su protección divina aquí en la tierra y de la vida eterna en el reino de los cielos. Porque aquí tenemos protección, tenemos provisión. Cuando usted esté necesitado, usted puede clamar al reino de los cielos, al Rey que creó los cielos y la tierra, al que dice en su palabra, mío es el oro y mía es la plata. ¿Cuánto no le va a beneficiar un padre que es dueño de todo el oro y toda la plata a sus hijos? Entonces usted lo que tiene solamente que creerlo en su corazón y abrir esa boquita
y pedirle al Padre, Padre, en el nombre de Jesús, bendice a tu siervo, bendice a tu sierva, bendice a tu hijo, bendice a tu hija. Y nuestro Padre, como es un Padre de verdad, pues Él te va a bendecir y va a conceder los deseos de tu corazón. Amén. Gloria al nombre del Señor. Entonces, la pregunta aquí viene a ser, ¿qué fue lo que le otorgó tanta relevancia y tanta contundencia a ese sacrificio de Jesucristo de Nazaret a favor de toda la humanidad cuando fue a la cruz del Calvario? Este es la parte medular o central de la celebración de este día, el día de hoy, valga la redundancia. ¿Qué fue lo que le otorgó entonces tanta relevancia y contundencia a ese sacrificio de Jesucristo de Nazaret a favor de toda la humanidad? ¿Y sabe usted qué? ¿Sabe qué le dio esa contundencia y esa relevancia al sacrificio de Jesús de Nazaret? Su resurrección de entre los muertos. Ese acontecimiento viene a convertirse en la columna vertebral, en la columna principal del reino de la luz, ese reino al cual usted y yo pertenecemos, ese reino que está a nuestra disposición, que tiene las puertas abiertas al que nosotros le servimos, al reino de la luz. ¿Ve? ¿Qué le dio esa contundencia? Bueno, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret. ¿Ve? Cuando dicen las Sagradas Escrituras que al tercer día se levantó de entre los muertos, que al tercer día el espíritu de la muerte no lo pudo retener. Y entonces Jesucristo de Nazaret con su resurrección venció al príncipe de este mundo, venció al diablo, venció a los demonios, venció al infierno, venció a la muerte, venció a la enfermedad, venció la depresión, venció la tristeza, venció la pobreza. Y para usted de contar para que hoy día usted y yo seamos más que vencedores en Cristo Jesús. Amén. Gloria al nombre del Señor. Vamos a leer un poco lo que dice la palabra del Señor en el Evangelio según Mateo. Váyase al capítulo 28. Vamos a leer versículo desde el 1 hasta el 7. Mira lo que dice la palabra del Señor en Mateo 28 del 1 al 7. Dice: pasado el día de reposo, refiriéndose ya a la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret, porque la gran equivocación del reino de las tinieblas era que ellos se imaginaban que quitando a Jesucristo de Nazaret de en medio, sacándolo del juego, ellos pensaban que iban a triunfar sobre toda la humanidad. Y entonces quisieron estar tan seguros el reino de las tinieblas, es decir, el diablo y sus demonios, que quisieron ridiculizar a nuestro Señor Jesucristo de Nazaret con todo el castigo que le infringieron. Cuando lo castigaron con latigazos, cuando le dieron bofetadas, cuando le arrancaban la barba, el cabello de su barba, de su cuerpo, cuando lo escupieron, cuando lo empujaron, cuando hicieron de todo con Jesucristo de Nazaret y públicamente lo sacrificaron delante de todas aquellas personas que fueron testigos de la muerte de Jesucristo de Nazaret. Entonces ellos se imaginaron que lo iban a sacar del juego porque, listo, lo estamos confrontando contra el arma más poderosa que nosotros tenemos aquí en el reino de las tinieblas, como lo era la muerte. Pero, mire lo que dicen las Sagradas Escrituras. Pasado el día de reposo, es decir, el Shabbat, al amanecer del primer día de la semana, que era el día domingo, el día siguiente, que era el primer día de la semana al principio, vinieron María Magdalena
y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Esa piedra era la que estaba sellando la entrada de ese sepulcro o de una cueva que estaba hecha en una montaña y que el fondo daba hacia el corazón de la montaña, es decir, nadie podía escapar hacia allá. El único escape era de este lado, donde estaba la puerta, pero había una inmensa piedra. Entonces, dice aquí que hubo un gran terremoto y un angelito del Señor, descendiendo del cielo, removió la piedra. No sé cuántas toneladas tendría esa piedra, 4 o 5 toneladas, fácilmente puede tener una roca inmensa, y se sentó sobre ella, sobre la piedra. Dice, y el 3 dice, su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco era como la nieve. Y de miedo de él, los guardas, los que estaban ahí protegiendo la tumba, temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel, respondiendo, le dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue, ¿qué tiempo es este? Pasado. El que fue crucificado, dice. Pero él no está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto, y decid a sus discípulos que ha resucitado de entre los muertos, y he aquí que va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis, he aquí ya os lo he dicho. ¿Ven? Entonces, al tercer día, las Sagradas Escrituras nos dicen que la muerte no pudo retener a Jesucristo de Nazaret. No pudo estar más tiempo de lo que debía estar porque no hubo una prueba, no hubo ni siquiera una pizca de prueba que le demostrara al diablo que Jesucristo había cometido algún pecado y que era necesario que estuviese en ese lugar. ¿Ve? Es como llevar presa a una persona que no haya cometido ningún delito, que sea inocente. Mientras no se demuestre lo contrario, pues esa persona no puede estar presa. ¿Ve? Y lo retienen durante días precisamente para buscar, para investigar, a ver si esa persona es digna de estar allí en ese lugar. Pero a Jesús, en 3 días y en 3 noches, el diablo no le consiguió una prueba. Por más que dicen las Sagradas Escrituras, que quisieron comprar la conciencia de personas para acusarlo, quisieron sobornar a personas para que lo acusaran de cosas que él no había cometido. Sin embargo, no lo consiguieron. Y entonces, al tercer día, como la muerte no lo pudo retener, no hubo ningún tipo de prueba que demostrara que él era culpable y merecedor de estar en ese lugar, pues la muerte lo tuvo que soltar, no lo pudo retener, lo soltó. Y dice las Escrituras que al tercer día se levantó de entre los muertos, otorgándole la peor de todas las derrotas que el reino de las tinieblas haya recibido en toda su horrible historia sobre la humanidad. Porque venció Jesús al espíritu más poderoso que ellos tenían, como era la muerte. Y no solamente se levantó entre los muertos, sino que ahora Jesús se dedicó a la tarea de demostrarle a las personas que su resurrección fue real, que no fue un cuento, que no fue algo que inventaron, una teoría
conspirativa en contra del Imperio Romano, en contra de los fariseos o de los escribas. No, Jesús de Nazaret se le comenzó a aparecer a las personas para que así como muchos públicamente vieron y certificaron la muerte de Jesús, pues ahora también certificaran la resurrección de Jesús de entre los muertos. Amén. Amén. Mira cómo dice el libro de los Hechos. Vamos a leer el libro de los Hechos de los Apóstoles. Vamos a ubicarnos en el capítulo número 15. Hechos 15. Vamos a leerlo desde el 3 hasta el 8. Mira cómo dice. Hechos capítulo 15, versículo del 3 al 8 dice: ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria. Ya va. Hechos 15, dije. Sí. Hechos 15. ¿Qué pasó? Hechos 15, ¿cuánto? Ya va, que aquí se me traspapeló esto, no es. Donde él se le muestra públicamente a todos. Sí. Mira, déjame ver aquí que se me traspapeló esto. Se me fue la cita, pero entonces aquí está la cita donde Jesús dice que se le aparece a más de 400 personas. Se le aparece a sus discípulos, se le aparece a las mujeres y se le aparece a más de 400 personas. Vamos a ver si lo consigue allí. Se le aparece. No, pero donde se le aparece a más de 400 personas, dice. No, pero búscalo allí a ver mientras yo sigo acá. Entonces, de esta manera, Jesús, así como fue crucificado públicamente, pues ahora públicamente Él se le aparece a todas estas personas, porque las Escrituras dicen que hacía falta o era necesario el testimonio de 2 o más personas para darle veracidad a un acontecimiento. Pero aquí dicen que Jesús se le apareció a sus discípulos, se le apareció a las mujeres, se le apareció a otra cantidad de personas. Bueno, y había más de 400 personas. Amén. Amén. Lo que es que se me traspapeló aquí, ya vamos a buscar la cita. Entonces, con su resurrección de entre los muertos, Jesucristo de Nazaret demostró públicamente que Él es Dios, porque ningún otro ser en este mundo había sido capaz de enfrentar y de vencer al espíritu de la muerte, de soltarse de las garras de ese espíritu y después demostrar públicamente lo que Jesucristo de Nazaret hizo. Ahora vámonos a el libro de Colosenses 15:6. ¿Será Primera de Corintios? Sí. Vamos a leer. Primera de Corintios 15:6. Vamos a buscar aquí Primera de Corintios. Posiblemente, no sé por qué. 15, Primera de Corintios. Bueno. Vamos a ver aquí. Es correcto, Primera de Corintios 15. Amén. Gloria a Dios por esa ayuda idónea, ¿verdad? Que cuando se le escapa a uno una cosa, ¡pam! Ahí me meto la garra. Primera de Corintios 15, del 3 al 8. Dice, porque primeramente, dice el apóstol Pablo, os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Sagradas Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Sagradas Escrituras, y que se le apareció a Cefas, después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún
y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, se me apareció a mí, dice el apóstol Pablo. ¿Ve? Entonces, de esta manera, Jesús hizo público lo que en efecto venía diciendo. ¿Ve? Y ahora, con esa resurrección de entre los muertos, se selló la victoria más grande, poderosa y contundente que haya podido alcanzar el reino de la luz sobre el reino de las tinieblas. Amén. Porque vamos a leer, como le decía, en el libro de Colosenses. Vamos a leer ahora Colosenses capítulo 2, versículo del 13 al 15. Mire lo que dice. Con esa resurrección de Jesús, bueno, se sella la victoria más grande y poderosa, que es lo que estamos celebrando el día de hoy. Mire lo que dice Colosenses capítulo 2, versículo del 13 al 15. Dice, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. El 14 dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados, fíjense, y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Ve? Públicamente triunfó sobre ellos en la cruz del Calvario. Bueno, ahora dice Hebreos capítulo 2. Vámonos al libro de Hebreos en el capítulo 2. Versículo 14 y 15. Mire lo que dice aquí. Hebreos 2, 14 y 15. Mire lo que dice. Así que, por cuanto los hijos, yo creo que todos los que estamos aquí, ¿verdad? Somos hijos de Dios. Amén. Gloria al Señor. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía al imperio de la muerte, esto es, al diablo. Amén. Y dice el 15, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. ¿Eh? Entonces aquí, pues como dice el refrán popular, más claro no puede cantar un gallo, ¿verdad? Queda evidenciado que un día como hoy, ¿verdad? Se celebra la resurrección, es decir, la victoria más grande, más apoteósica del reino de la luz sobre el reino de las tinieblas, con la resurrección de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret. Ahora, el sello de esa victoria que el reino de la luz celebra sobre el reino de las tinieblas fue la sangre que nuestro Señor Jesucristo de Nazaret derramó en la cruz del Calvario. Así como leímos al principio, cuando leímos el libro de Éxodo, capítulo 12, ¿verdad? Que Dios le había mandado al pueblo de Israel que sacrificara un cordero y que con la sangre de ese cordero tenían que pintar los postes y los dinteles de la casa para que eso sirviese como señal, para que el espíritu de la muerte, cuando viese esa señal, pasara por encima de esa casa y no tocara ni siquiera la pezuña de los animales del pueblo de Israel, pues
ese sacrificio de Jesús de Nazaret a favor de toda la humanidad, quien se convirtió en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿verdad? Con ese sacrificio Él derramó su sangre preciosa y esa sangre es la que, como les decía, nos abrió el camino de la reconciliación, nos abrió el camino del perdón, el camino del arrepentimiento delante de Dios para nosotros poder disfrutar de su protección y de su cuidado, no solamente aquí en la tierra, sino también ahora con entrada al reino de los cielos. Entonces, así tal cual como comenzó todo con la fiesta de Pesach, allá en el libro de Éxodo con el pueblo de Israel, donde todos conocieron la mano poderosa de Dios cuando golpeó a cada uno de los dioses de Egipto, ¿verdad? De la misma manera nuestro Señor Jesucristo de Nazaret, con su victoria en la cruz del Calvario, le otorga ese mismo poder, ese mismo dominio, esa misma autoridad con la que Él venció el reino de las tinieblas, se la otorga a la iglesia, ¿verdad? Porque ahora la victoria de Jesucristo de Nazaret se convierte en la victoria de la iglesia de Jesucristo, porque la iglesia es el cuerpo de Jesucristo. Amén. Entonces esto quiere decir que si su principal enemigo, nuestro adversario el diablo, está debajo de los pies de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret, esto quiere decir entonces que aunque yo sea el dedo chiquitito del pie de Jesucristo, yo estoy aún así por encima del diablo. Amén. Usted y yo tenemos poder, tenemos dominio, tenemos autoridad para vencer la muerte, la enfermedad, la depresión, la tristeza, la pobreza, la miseria, porque estamos bajo el pacto del Dios que creó los cielos y la tierra. El Dios de lo imposible, el Dios invencible, ese Dios que peleaba a favor del pueblo de Israel y que hoy día quiere pelear a tu favor. Hoy día Él te quiere extender sus brazos, te quiere extender tu mano para ir delante de ti derribando gigantes, para ir derribando montañas, para ir quitando piedras y llevarte hacia el propósito que Él tiene con tu vida. Pero ¿sabes qué? Tú tienes que creerlo. Tú tienes que creerlo con tu corazón. Tú tienes que confesarlo con tu boca y tienes que demostrarlo con acciones aquí en esta tierra, porque Dios quiere que te levantes de esa situación. Dios quiere que te levantes de ese problema que te pudo estar agobiando, que te pudo haber estado entristeciendo, que te pudo haber estado deprimiendo la vida. El Señor dice, levántate, sécate las lágrimas y sigue avanzando, que yo voy a ir abriendo caminos delante de ti, te dice el Señor. Yo voy a derribar los gigantes, yo voy a quitar las montañas, porque tú y yo somos mayoría y yo tengo propósitos contigo, te dice el Señor. Amén. Gloria al nombre del Señor. Pero esto usted tiene que creerlo en el corazón. Amén. Esto usted tiene que recibirlo en lo más profundo de su ser, porque no podemos nosotros decir que tenemos y que le servimos al Dios de lo imposible, que le servimos al Todopoderoso, y al mismo tiempo nosotros vivir en este mundo lleno de temores a los fracasos, a la depresión, a la tristeza, a lo que está ocurriendo a nuestro alrededor, que va a empezar la Tercera Guerra Mundial, que ya viene el Armagedón, que se está depreciando la moneda, que ya no hay habitabilidad, que ya no hay solución al problema. Eso es mentira del diablo. Es mentira del diablo. Nosotros venimos a decirte en el nombre de Jesucristo de Nazaret que sí hay esperanza, que sí hay solución para ese problema, que tú no naciste ni viniste a este mundo a vivir entristecido, a vivir en depresión, a vivir en tristeza. No, tú viniste a este mundo a cumplir una asignación, una tarea que el Señor tiene para ti. Y tú tienes que conectarte con Él para que Él te revele los propósitos que Él tiene para tu vida. Amén. Gloria al nombre del Señor. Entonces, de esta manera, nosotros podemos entender
que Dios es un Dios de propósitos, que Dios es un Dios de pactos, que Él quiere entrar en un pacto contigo, así como lo hizo con el pueblo de Israel, así como demostró su poder en la antigüedad, allá cuando leímos en el libro de Éxodo, cómo derrotó a los dioses de Egipto, cómo a lo largo de las Sagradas Escrituras Él era el que peleaba a favor del pueblo de Israel. Cómo en la actualidad, en la historia contemporánea, estamos viendo que este país tan pequeño enfrenta tantas naciones y a todos al mismo tiempo los ha logrado vencer, porque ellos tienen un pacto que está vigente con el Dios que creó los cielos y la tierra. De la misma manera, Dios quiere entrar en pacto contigo. Amén. Para defender tu causa, para pelear Él a favor de ti, a favor de los tuyos, a favor de tu propósito, a favor del destino que Él tiene para tu vida. Pero usted tiene que abrirle su corazón. Usted tiene que recibir a Jesús como su Señor y suficiente Salvador para de esta manera otorgarle un derecho legal a Dios para defender su propiedad y su pertenencia. Porque a partir de ese momento, cuando usted abre su corazón y recibe a Jesús como su Señor y su Salvador, usted se convierte en propiedad del reino de los cielos. Usted se convierte en un hijo o una hija de Dios. Usted se convierte en un heredero de todo lo que Dios tiene para ti en esta tierra. En la medida que usted lee las Escrituras, usted se va a dar cuenta que no estamos solos en este mundo. Usted se va a dar cuenta que nosotros tenemos un Padre, que nosotros tenemos herencia, que nosotros no estamos solos, que con nosotros está el Padre, está el Hijo, está el Espíritu Santo y todos los ángeles del reino de los cielos dispuestos a defendernos, dispuestos a pelear por nuestra causa para que nosotros cumplamos con nuestro destino en esta tierra. Amén. Amén. Gloria al nombre del Señor. Entonces, si usted quiere entrar en ese pacto con el Dios que creó los cielos y la tierra, yo te voy a invitar a que tú abras tu corazón y recibas a Jesucristo de Nazaret como el Señor y el Salvador de tu vida personalmente. Allí donde tú estás, repite conmigo: Señor Jesús, en esta tarde te abro mi corazón y te recibo como mi Señor y suficiente Salvador. El día de hoy yo rompo con todo tipo de práctica, de idolatría, de vicios, de adicciones, y te pido que me tomes de la mano y me conduzcas por el camino de la justicia, de la verdad y de la vida eterna. El día de hoy yo me arrepiento de todos mis pecados y de haber vivido toda una vida de espalda a tus principios y a tu palabra, para la gloria y para la honra de tu nombre. Amén y amén. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Si hiciste esta oración con sinceridad y transparencia de corazón, como siempre lo decimos, pues ahora Juan 1:12 dice que usted se convirtió en un hijo o una hija de Dios. ¿Ve? Y como tal, pues ahora usted como hija o como hijo, usted puede disfrutar de los beneficios que Dios tiene para sus hijos en esta tierra. Amén. Amén. Gloria al Señor. Si no tienes una congregación, si no tienes una iglesia donde tú puedas recibir impartición y revelación de la palabra del Señor, nosotros te invitamos a que te conectes con el Ministerio Internacional Cristo Vive. Nos puede buscar así, con esa nomenclatura, en nuestro canal de YouTube, nos puede buscar en la página del Facebook Live, y de esa manera pues nosotros te podamos enseñar, te podamos instruir en el conocimiento de la verdad, para que la verdad te haga libre de la mentira. Amén.
Amén. Entonces, te invitamos a que nos sigas a través de nuestras redes, en las redes sociales, a través de nuestro canal, y que tú puedas, o escribirnos, correcto, y que de esta manera podamos interactuar y nosotros podamos dar de gracia lo que de gracia también recibimos del Señor. Amén. Pues sin más que hacerle referencia, pues le bendecimos en el nombre de Jesucristo de Nazaret y le invitamos el domingo siguiente, debo decir, el próximo domingo a las 2 de la tarde, hora de España, para que nos podamos conectar y podamos recibir impartición de la palabra del Señor. Bendiciones, Dios te guarde, nos vemos la próxima semana. Amén.